Relevamientos de unos años antes, por 1845 o 1850, calculaban demógrafos improvisados, pero demógrafos al fin, que hasta la mitad de los habitantes de Montevideo eran franceses o hijos de franceses, y en los hechos este extremo sur se perfilaba como una suerte de Quebec, era como la otra punta de penetración de la inmigración de Francia. A lo que habría que agregar que la tardía colonización de Montevideo coincidía con el período borbónico y por tanto aparecen mitigados algunos de los elementos que nos hacen pensar en lo más clásico de la cultura hispánica. Pero este argumento, de por sí considerable, no se aplica demasiado a Laforgue, ya que pasó en su ciudad natal solo los primeros 6 años de su vida. Pero hablaba de este argumento de la presencia francesa en Montevideo, de por sí considerable, no se aplica demasiado a Laforgue, decía, ya que pasó en su ciudad natal solo los primeros 6 años de su vida, como es sabido, por más que la familia estuvo yendo y viniendo entre Francia y Montevideo por lo menos hasta 1875, lo cual determina que el puente siguió vivo. Para los que estén interesados tengo datos que después siguió hasta el siglo XX, pero no quiero extenderme sobre este asunto. Cualquiera puede inferir que al nacer y vivir en un entorno francés, como era el de su grupo en el momento en que nace, no necesitó ni aprender una palabra de la lengua de Castilla, y que si la aprendió, en caso que la haya aprendido, no dejaba de ser una anécdota o un plus que nada cambia la esencia lingüística. Ello no lo sabemos, pero en todo caso suena verosímil. Pero también habría que agregar otro elemento contribuyente a la extranjería de Laforgue y que se menciona menos y acaso mucho más importante. En efecto, la relación de los Laforgue no es con Francia como una unidad geográfica y cultural como la entendemos hoy, sino básicamente con una región que se llama el Béarn. Esta región pirenaica vivió bastante alejada de lo que de algún modo arquetípico vemos como francés o al menos como parisino, que en lo que concierne a la exportación de imaginario, digamos, sería más o menos lo mismo. Durante mucho tiempo en el Béarn, la lengua oficial oculta, o de culto al menos, competía con una suerte de patois de rasgos bien populares. A nivel doméstico, al menos, es lógico suponer que los Laforgue se comunicaban de este modo, algo que el futuro poeta debió suprimir, suponemos, al ingresar en núcleos de otro prestigio. Si quisiéramos complicar el asunto, bueno, en realidad quiero, pero solamente lo esbozo, recordaríamos además que el Béarn está muy próximo al País Vasco, con sus conocidas particularidades lingüísticas, y los vascos franceses tienen extraños vínculos con los vascos españoles y en consecuencia con otras zonas de la península ibérica, una suerte de mix supranacional y translingüístico. O sea que rasgos y rastros del idioma español se podrían encontrar en Laforgue, no por su breve estadía en Montevideo, no por su montevideano nacimiento, sino por su complejo vínculo con la tierra de sus ancestros, tierra, digamos, Tarbes, donde estudió, en la que además realizó sus estudios secundarios. Si Laforgue se decide por el francés como lengua, digo entre comillas, porque no habría otra alternativa, decisión que en realidad no lo es tal por los previsibles avatares biográficos, no lo hace por elegir una lengua triunfante, por un apego cultural, digamos, de carácter manifiesto. El mismo autor dice, el ideal es demasiado elástico. Pero remitiéndonos a un teórico contemporáneo, Philippe Solers, podemos rescatar lo siguiente. Dice Solers, durante el siglo XIX podemos seguir la decadencia indudable de la literatura burguesa francesa, que es al mismo tiempo la decadencia indudable del capitalismo y del imperialismo y su retroceso como capitalismo nacional en todos los frentes. Ello es una de las razones por las cuales el francés de hoy no parezca una lengua, o no parece una lengua, sumamente saturada, repetitiva, sacudida por crisis, pero crisis que no logran realmente sacudir el código retórico y narrativo burgués. Todo el problema consiste en saber cuál es el valor, el significado que se da a estas crisis. Esta crisis en Francia afecta en menor grado la función novelesca y no será, por supuesto, lo que se ha dado en llamar nouveau roman, que en el fondo solo es una frágil repetición de experiencias realizadas en otros lugares, con otras lenguas y en otros países.
Pero para no solo usar a Francia como modelo, podemos pensar otra situación semejante con una lengua central, y es lo ocurrido con Joyce al decir que declara la guerra al inglés, al idioma inglés. Para Joyce, que como sabemos era irlandés, la destrucción del idioma imperial era una manera de reconstrucción de un dado espíritu, un aura que no siempre podemos explicar, pero que al ser los idiomas vehículos de ideas, muchas veces atávicas, es necesario desactivar. Sería un poco el problema de nosotros, en el caso nuestro, de uruguayos, y nuestra compleja relación con el idioma español, y donde también cabría preguntarse si parte del desconocimiento de la Forgue no radica en esa especie de actitud canónica que hemos tenido en relación a la escritura de un lenguaje, a tomar como la lengua en la que se escribe como un hecho absoluto y definitivo. Estos juegos de desplazamiento de las lenguas son complejos, tienen que ver con las potencias imperiales, con las ideologías y afectan nuestra cultura de modo directo. Si bien no es la Forgue un autor que haya tomado una posición que consideremos fáctica en la materia, no deja de ser significativo que uno de sus mayores seguidores, Ezra Pound, haya sido protagonista de situaciones en este orden, situaciones que ahora veremos. No es por casualidad que una intervención trascendente sea realizada por Pound en el lenguaje poético, y habría que hurgar qué posición jugó, en este caso, la ideología fascista. Se ha señalado además que Pound es el primer poeta occidental que se preocupa, aunque todavía de forma empírica, claro, en el idioma chino, con lo cual abriríamos nuevos frentes. Si lo pensamos a la Forgue vivo un tiempo más, algo que realmente reconozco que no había reflexionado hasta que escribí este pequeño trabajo, cuando Marinetti desarrolla el futurismo, la Forgue hubiera tenido de haber vivido menos de 50 años, con lo cual, de no haber tenido una muerte tan precoz, las sorpresas que nos habría podido dar, ¿no? El tema en realidad es una forma de abrir frentes, insisto, que nos lleva a trascender de la ingenua ecuación del idioma igual cultura o idioma igual pertenencia a una sociedad. Otro ejemplo de la modernidad reciente, que sirve para complicar los tantos, que es una forma de intentar esclarecerlos, los proporciona el propio Beckett. No debe ser un mero accidente que este escritor de lengua inglesa, por así decirlo, logre escribir en lengua francesa, tal vez produciendo el francés más original de su tiempo y obteniendo el premio Nobel, para el caso que sea nuestro interés ver este hecho como un dato objetivo u objetivable en su carácter de escritor anglo-francés. Y no en vano, una de las primeras críticas que se le hará a las quejas, ¿de qué otro modo los usas? Las lamentaciones, los lamentos, será motivada por la lengua hablada, la lengua coloquial, casi argot, o por qué no decir casi lunfardo. Patricio Bulnes, que prologa una edición que me atrae de la Forgue, dice: lo principal no es que este autor use términos coloquiales, cosa que por demás hace, sino sobre todo que recoge la forma misma del coloquio, es decir, su fragmentariedad, su falta de coherencia, un poco a veces al modo de que en los años 50 era el teatro del absurdo de Ionesco. Pero para no apartarnos de nuestro La Forgue, habría que pensar en Lia Lee, una inglesa que vive de profesora en Alemania y con la que termina casándose el poeta. O sea que habría que agregar una lengua conyugal, acaso una lengua sexual, bajo esa sonoridad teutónica, y tal vez hasta alguno de ellos pensando en inglés. Ello sin olvidar las referencias a la lectura que implica en español el nombre de esta británica, Lia Lee, Lea Lee, que apenas tuvo tiempo de sobrevivir a nuestro poeta. Alemania es todo un mundo y un mundo en la corta vida de la Forgue. Los apremios económicos, endémicos en la vida del poeta, lo llevan a aceptar un empleo que parece un resabio del mundo romántico, pensamos nuevamente en Alemania, y del cual lamentablemente no quedan trazas. En verdad debo corregirme, porque trazas sí quedan, porque la Forgue es contratado como lector de una emperatriz alemana, la emperatriz Augusta. O sea que a pesar que nos sentimos hoy nosotros en el siglo XXI
muy democráticos y antimonárquicos, esta profesión de lector, conocida en las universidades actuales, tiene este origen muy real, digamos, muy regio. El trabajo del poeta radica en leerle a esta anciana dama artículos de revistas francesas y su supuesta habilidad, en caso que la tuviera, aparentemente sí, porque cuando se casa le regalan un juego de té, consistía en leerle discretamente todo aquello que le pudiera parecer interesante, sin perturbar los pasajes inapropiados para tal suprema alteza. Una anciana que en realidad nada se parecía a la madre del poeta, o sea que ahí no da para ningún tipo de interpretación freudiana. La madre del poeta era una mujer bien diferente, había muerto en Francia en 1877, a poco de volver de Montevideo. Una madre en principio poco relevante, poco citada por Laforgue, y acaso simbólicamente reemplazada por la hermana María, siempre cómplice y confidente. Laforgue no fue tonto a la hora de aceptar el trabajo que solucionó por un tiempo sus problemas económicos. Ello le permitió conocer como nadie las llamadas intrigas de palacio, y uno sensatamente se puede preguntar si parte de su tamaña sabiduría no se gestó en medio de tanta hipocresía y supuestos buenos modales. Pero Laforgue tampoco fue tonto a la hora de hacerse el tonto en relación a su tarea. Cuando estaba a punto de publicar su estudio sobre Berlín, la editorial le propuso, o mejor dicho, le puso como condición que debajo de su nombre agregara ex lector de la emperatriz Augusta de Alemania. Su olfato respecto al absurdo, antes incluso de que éste llegase a un estatuto literario, prefirió optar por la no publicación del libro. Otra relación que se suele dar a Laforgue con Alemania proviene, como es sabido, de su apego a la figura de Schopenhauer. Pero no obstante leerlo muy tempranamente, su interés no estaría conectado a su estancia en tierras germánicas, ya que el filósofo era de recibo en círculos franceses sin necesidad de salir de Francia. La filosofía de Schopenhauer, en los hechos, prolonga el idealismo kantiano al afirmar que el mundo, tal como lo conocemos, no es más que la representación que de él tenemos y no tiene realidad en sí. Es solo una ensoñación de nuestro cerebro, una ensoñación bien trazada que, sin embargo, no tiene más realidad sustancial que la que sería proveniente del sueño. Ese mismo idealismo kantiano permite que no nos dejemos engañar por este mundo, pero nos lleva a preguntarnos si este mundo, si este mismo mundo, no es nada más que representación, en cuyo caso debería aparecer a nuestros ojos como una ilusión sin sustancia o un fantasma aéreo indigno de ser valorado, o bien si por ventura no fuese alguna otra cosa, en cuyo caso la necesidad metafísica de una realidad, el asombro ante la existencia, nos empujan a ver en este mundo un enigma a descifrar. Sería entonces la experiencia interior la que nos permitiría comenzar a iluminarnos, sería ella la que nos hace conocernos como un individuo que tiene tendencias, necesidades, aspiraciones y en sentido amplio una voluntad, necesidad de ser poeta, en el caso de Laforgue. Mucho se ha hablado sobre el hecho de estos valores que encarna Schopenhauer y del modo como entraron profundamente en Francia. Y con ese autor elementos asociables al budismo, aunque nada tenga que ver con el orientalismo fashion que pulula hoy en estas tierras con los consabidos gurúes y otras yerbas. Esta pluralidad de fuentes, y ya voy terminando, de este huérfano que no reconoce ética de la lectura, son fuentes que, como vemos, en gran medida son extranjeras y confieren al poeta una enorme complejidad que se vislumbra también en cualquier atisbo por traducir su obra. Es bien conocida la adhesión de T.S. Eliot y el citado Pound por Laforgue. El primero, como se sabe, celebró su casamiento en St. Barnabas, la misma capilla londinense en lo que habían hecho Laforgue y Lia Lee, y llegó a escribir After Jules Laforgue. El citado Bulnes, cuyo apellido materno que incluye en la firma de su prólogo a Laforgue es Echeverría, o sea, Patricio Bulnes Echeverría, tanto como el responsable del romanticismo en estas latitudes y el responsable de esta mesa hoy. Trazas vascuenses del Esquera, la única lengua no
europea de la Europa occidental. De todas esas extranjerías extempóreas, fuentes casuales o no, se nutre este poeta que bajo la excusa de sus pierrots habla de sí mismo y dice: fallecido de crónica orfandad. Gracias. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Un centro de educación en la primera infancia debe funcionar en un local habilitado y protegido. Elegí centros educativos autorizados por el Ministerio de Educación y Cultura. Cuidarlos también es educarlos. Informate en www.mec.gov.uy. Nidia Mariño y Enrique Graf en el Auditorio Adela Reta. El sábado 10 a la hora 18:30 en el Auditorio Nacional Adela Reta y bajo la dirección del maestro Roberto Tibirizá se presentará la Orquesta Sinfónica del Sodre con la actuación solista de los pianistas Nidia Mariño y Enrique Graf. En programa, obras de Fauré, Poulenc y Beethoven. De este compositor se ejecutará la Sinfonía número 6 en Fa mayor, opus 68, Pastoral. Localidades en venta al precio de 40 a 150 pesos. Las mismas se encuentran disponibles en boletería del auditorio diariamente de 15:30 a 20 horas y a través de la red UTS. La versión grabada de este concierto será emitida por Radio Clásica el viernes 16 a la hora 18:30. Temporada de Ópera 2010, Las bodas de Fígaro, la obra maestra de Mozart en el Teatro Solís después de 20 años. Dirección musical, maestro Federico García Vigil. Dirección escénica, maestro Massimo Pezzuti. Estreno 20 de agosto. Puesta en escena y artistas de primer nivel. Entradas en venta en boletería del teatro y Red UTS. Presentan Radisson, Antel, Fripur y Zona América. Auspician Banco de Seguros del Estado, Ministerio de Turismo, Ministerio de Educación y Cultura. Participan Sodre y Fundación Amigos del Teatro Solís. Invita Sodre. Realizan Teatro Solís y la Filarmónica. Departamento de Cultura, Intendencia de Montevideo. Julio, vacaciones y Sala Citarrosa. Lunes 5 y martes 6, Papagayo Azul presenta Para Escucharte Mejor. Del miércoles 7 al viernes 9, El Secreto de la Yerba Mate. Siempre a las 15:30, Sala Citarrosa. Prehistoria de Dino. Los inéditos de Gastón Charlo Dino y los gatos en 1965. Todos sus simples inhallables y su primer larga duración de 1970 y un bonus increíble, también por primera vez, Mateo y los Malditos en 1965. Prehistoria de Dino, 3 discos en uno. Propuesto al último graffiti como mejor edición especial, auspiciado por el FONAM, considerado un rescate histórico de gran valor por la revista Rolling Stone. Hay veces que te veo tan triste. Prehistoria de Dino. Lujosa edición en las buenas disquerías del país. Pensando por ti. Somos Radio Uruguay, 1050 AM, Montevideo, Uruguay, con su repetidora 103.9 FM en el departamento de Colonia. Atención, charlas, entrevistas o columnas que te perdiste o que querés volver a escuchar, las encontrás en el blog de La Máquina de Pensar. Ingresá a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. Muy bien, amigos, amigas, continuamos escuchando el homenaje a Jules Laforgue que fue tributado ahí en la Biblioteca Nacional. En este caso vamos a escuchar las palabras de Andrés Echevarría. Acercarse a la figura de Laforgue yo creo que también es encontrarse
y con las características que Fernando acaba de mencionar, con un personaje muy tierno, muy querible, muy fácil de querer, un personaje muy desnudo de espíritu, muy propio de una época, pero con una proyección al futuro, quizás también como consecuencia de esos exilios que comentaba Fernando, quizás como consecuencia de esas cicatrices que le dejó una vida muy particular y muy agresiva para él. En forma muy esquemática, Laforgue nace el 16 de agosto de 1860, esa fecha, por más que en alguna publicación es discutida, hoy es probada, 16 de agosto de 1860. En 1866, o sea, siendo muy niño, a pesar de que él después va a recordar pasajes en Montevideo, es trasladado a Tarbes, de donde era su padre. Ahí es dejado, porque la madre regresa a Montevideo, al cuidado de un tío que después en ese intercambio epistolar con Marie, con su hermana muy tan querida, se asoman experiencias muy traumáticas, muy difíciles. O sea, Laforgue queda solo prácticamente con esa hermana, muy chico, sin la familia, en ese pueblito, en ese entonces, ¿no?, de Tarbes, de los Pirineos. Recién cuando tiene 15 años, ya sería 1875, la familia regresa a un padre con características muy complejas, muy difíciles, regresa y se reúne la familia en Tarbes. El padre no logra una estabilidad económica como no la había logrado acá, donde intenta dirigir un instituto de enseñanza, donde después es funcionario de un banco, y decide toda la familia, ya numerosa, trasladarse a París. En París fallece la madre inmediatamente, o sea, uno piensa el poco tiempo que estuvo Laforgue tanto con su madre como con su padre, y Laforgue queda nuevamente solo en París. Todas esas heridas van provocando en este julio, como dice, a mí me resultan muy tiernos los versos de Pablo Neruda. Dice: ¿por qué nunca supimos ir del brazo con ese tierno julio muerto sin compañía? La soledad es un rasgo, es una cicatriz que se hace constante en Laforgue. Cuando queda solo empieza a asomar esa poesía, en principio deslumbrada por Baudelaire. Baudelaire en ese momento deslumbraba toda una generación, pero Laforgue tiene la suerte de tener a Mallarmé como profesor, a Taine también, al pueblo de Taine, y empieza también a manejar algunos códigos que le son particulares. Parte, sí, de Baudelaire, parte un poco de la influencia de ese París muy fermental, muy explosivo, y separado de vuelta de su padre, ¿no? Y en 1881 le viene esa oportunidad que mencionaba, que es muy particular porque, por un lado, le soluciona. Laforgue estaba trabajando en ese momento en la Gaceta de Bellas Artes, tenía un trabajo circunstancial que tampoco le aportaba demasiado económicamente. Cuando le surge la oportunidad de irse a Alemania, por un lado le significa, por primera vez en su vida, tener un sueldo, tener unas posibilidades económicas, pero por otro lado va a vivir a un lugar que sufre. Así como lo dirá en Berlín Villa y Corte, que es el testimonio de esos años, él sufre mucho Berlín, considera que los alemanes tienen un gesto militar permanente, que Berlín intenta imitar los modales franceses, pero no lo logra, porque su naturaleza es muy diferente, muy militarizada, sostiene en más de una ocasión. Ahora, claro, Laforgue consigue en esa estadía en Alemania, más allá del sufrimiento, algunas cosas muy importantes, como es acercarse a la pintura, por la cual tenía una gran vocación, y en los numerosos autorretratos y sus consideraciones para Durero, por ejemplo, para otros pintores, está presente esa vocación. Pero lo más importante es que Laforgue, gracias también a la ayuda de algunos amigos que quedan en París, publica sus 3 libros. En 1885 publica estos lamentos, Les Complaints. Inmediatamente en 1886, le cuesta mucho publicar, porque esos poemas están escritos en su mayor parte en Alemania, en esos viajes que realizaba con Augusta.
con la emperatriz por distintos pueblos de Francia. Incluso en algunos de esos poemas él anota en tal ciudad, en tal otra, describe ese paisaje. Algo revolucionario aparece en ese libro, algo muy importante aparece en ese libro. Laforgue empieza a idealizar la vida de los campesinos y a ironizar sobre la vida burguesa de las ciudades. Él adora París, pero también por otro lado se burla de esas características, y yo voy a ser muy corto y simplemente voy a terminar con un poema que es un ejemplo de estas características. Pero bueno, publica Los Lamentos, Complaints, Lamentaciones, Quejas. Inmediatamente publica al año siguiente 2 libros, Imitación de Nuestra Señora de la Luna y El Concilio Férico. Él dice un drama no representable. Se entusiasma con la idea de volver a París porque sabe que estos libros han tenido una buena repercusión dentro de un espacio muy chico de intelectuales, de escritores, ¿no? Pero se entusiasma con la idea de volver a ser el poeta respetado que quería ser en París. Y se casa con esta inglesa, algo que hace, porque él está estudiando en ese momento, está perfeccionando su inglés con quien termina casándose, y traduce a Whitman. Walt Whitman se fascina por Whitman, lo traduce y esas traducciones son publicadas en París. Es un dato muy importante porque es el primero, así como Baudelaire con Poe lo había hecho, él lo hace con Whitman. Vuelve a París y lo espera de vuelta el golpe, la cicatriz, la adversidad, porque comienza su situación económica de vuelta a ser muy mala. La enfermedad, la tisis, la tuberculosis que diezmaba a Europa en ese momento comienza a golpearlo muy fuerte y fallece antes del año, al año aproximadamente, de haber regresado a París, y la esposa muere al año de fallecer, Laforgue. Muere el 20 de agosto de 1887, cumple 27 años el 16 de agosto y fallece el 20 de agosto. Queda una obra, a mi entender, y no puedo, nunca, es un poeta que lo adoro, que lo he querido mucho, que lo he estudiado, que lo he seguido, que lo he observado con lupa, con mucho afecto. Queda una obra importantísima, que es recogida. Se habla de Pound, se habla de Eliot como sus principales receptores. Pero uno puede ir en el Río de la Plata a Lugones, puede uno entender que Guiraldes sostiene él en voz propia, que sus primeros libros son escritos bajo la influencia de Laforgue, el propio Guiraldes lo sostiene, y Julio Herrera y Reisí, nuestro Julio Herrera y Reisí, también recibe. Es cómico que en vida a Julio Herrera y Reisí se le dice esa influencia, y él dice, en principio dice, no, yo lo he leído nada más que a través de revistas que me llegan, que Roberto Las Carreras trae. Pero en el otro momento dice, bueno, dice Julio Herrera, sí, Laforgue y el resto de esos poetas simbolistas son todos drogas y nada más. Pero hay una influencia que uno lo puede notar, en la tertulia lunática aparece esa danza cósmica, campesina de los lamentos. Esa influencia uno puede notarla en muchísimos poetas, y creo yo, desde el carácter ecléctico, desde el carácter de tener varios de esos sufrimientos que lamentablemente le van a ser comunes al poeta del siglo XX, yo creo que y también desde ese tono coloquial que llega al verso libre. Se habla de que él es el inventor, Rimbaud de alguna manera también, pero él es el primero, desde esa versificación cortada, coloquial, llega al verso libre. Yo voy simplemente a leer un poema, que es un ejemplo. Me siento en este momento orgulloso, y está presente Juan Carlos Reche. Nosotros nos propusimos este año, en medio de estos 150 años, dar un material de Laforgue. Realmente no existe una versión completa en español de Los Lamentos. Habíamos visto que Lasso de la Vega en la década del 20 tiene publicado, pero está incompleta, le faltan poemas. Juan Bravo Castillo, dentro de una antología, también, pero están la mitad de los poemas. No existía una versión. Entonces, luego, en mi caso, de trabajar casi 4 años con este libro, me tocó pasar bajo, el látigo feroz de un corrector
a quien admiro mucho y he aprendido a admirar en este tiempo, Juan Carlos Reche, español, que está viviendo acá en Uruguay circunstancialmente, y que me hizo empezar casi de vuelta, y me hizo encerrarme jornadas de 10 horas, donde había un intercambio permanente, y me ganó absolutamente todas las discusiones. O sea, perdí todas las discusiones que tuvimos desde el punto de vista de traducción y de corregir cada palabra. Yo voy a leer entonces de esta traducción que está bajo mi irresponsabilidad y la responsabilidad de Juan Carlos Reche, editado por y que inicia una colección que se llama No me olvides, dirigida por Juan Carlos Reche. Se llama Lamento de la nostalgia prehistórica. La noche, sobre la ciudad de llovizna, mal alimentados por mecánicas ganancias, cenamos y en sus ideales cada uno endulza su esperanza, fácil o furtiva. Ecos de las grandes tardes primitivas, opuestas a fábricas humeantes, ruda paz agrícola de suelos fecundados, grito que allá lejos brota desde un pueblo, voluptuosidades vivas, saltar sobre ese valle hasta el fondo y entre plantíos de amapolas encontrar una muchacha ardiente y primitiva que disfrutas de los ecos de su risa, de sus duraznos dulces y sabrosos, entregarse a los lánguidos ocasos, donde el pelo es un cristal que brilla, lamer sus labios los ricos azúcares, mancharnos el cuerpo con frutos y después sentir la brisa. Quedarnos un momento en silencio, alterados por una estrella allá arriba, luego sin motivo, cual gentiles sátiros, darnos a las primitivas, a la viva queja de los sapos, y por fin, de nuestro éxtasis ya afuera, frente a la luna espléndida en la altura, igual que un gran topacio, locos, sobre nuestros cuerpos doblarnos, de tanto reír y aplaudir. La noche, sobre la ciudad de llovizna, rasurarse el rostro, adornarse con un frac, muy serios a la hora de comer, y después adoptar entre vírgenes endebles este aspecto de imbéciles. Muchas gracias. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. En República FAP llamamos a gente como Laura. Hola. Doctora en una mutualista, para informarla. Sí, rápido, decime. Cada uno da lo que recibe. Ajá, ¿y cómo es? A ver. Luego recibe lo que da. ¿Pero no hay otros costos? Nada es más simple. Ajá. No hay otra norma. ¿Y la plata sigue siendo mía? Nada se pierde, todo se transforma. Hablemos. Con tu compromiso más el nuestro, vas a lograr la mejor jubilación. República AFAP. Más rentabilidad. República AFAP. Gana un país. La historia reciente del Uruguay y su ficción llegan al formato del cómic Acto de Guerra. Una creación de Rodolfo Santulo y Matías Vergara. 4 historias ambientadas en los tiempos de la dictadura uruguaya. 4 anécdotas transformadas en ficción. 4 relatos de compromisos y violencia generadas a partir de historias reales. Acto de Guerra. Una novela gráfica de Rodolfo Santulo y Matías Vergara, ganadora de los fondos concursables 2009. Edita Grupo Belerofonte. Distribuye Orbe Libros. Lunes 5 y martes 6 de julio, a partir de las 21 horas, Bancada Femenina les acerca el ciclo de reflexión a 37 años del golpe de Estado, la dictadura desde la óptica del exilio, que se llevó a cabo en la sala Paulina Luisi del edificio José Artigas. El discurso de la presidenta de la Cámara de Representantes, Ivonne Pasada, y de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Daniela Paisé. Los testimonios de Matilde Rodríguez, Adriana Pereda, Braulio López, Eduardo Galeano, Ricardo Leiva, Raúl Leñani y Luis Nieto. La dictadura desde la óptica del exilio, en Bancada Femenina. Conduce Magela Camelo, con otra sensibilidad. Hola, soy Andrea Davidovich, actriz de la Comedia Nacional, y te invito a ver... Roberto Zucco, de Bernard Marie Coltés. Dirección, Alfredo Goldstein. Teatro Solís. 19 únicas funciones.
Comedia Nacional, temporada 2010. Somos Radio Uruguay, 1050 AM, Montevideo, Uruguay, con su repetidora 103.9 FM en el departamento de Colonia. Atención, charlas, entrevistas o columnas que te perdiste o que querés volver a escuchar, las encontrás en el blog de La Máquina de Pensar. Ingresá a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. Muy bien, para finalizar el homenaje que se le tributara a Jules Laforgue en la Biblioteca Nacional, los invito a escuchar a Roberto Echavarra. Hola, buenas noches. Creo que todos estamos reconociendo aquí que fuimos enriquecidos por la afluencia francesa, sobre todo durante y al final, después de la Guerra Grande. El Reino de Francia y el Segundo Imperio de Napoleón III enviaron contingentes de migrantes a partir de la intervención militar francesa a favor del gobierno de Montevideo contra Juan Manuel de Rosas. Hombres de empresa y cultura se afincaron y representaron los intereses de Francia en esta parte de América, y esta influencia, a pesar de que no tuvo el carácter decisivo de la coronación de Maximiliano en México, alcanzó sin embargo una escala considerable dentro de nuestra aún pequeña capital. La inyección francófona no perduraría, ya que el país se mantuvo fiel al idioma español. Sin embargo, el francés era entonces la lengua de cultura que cualquier persona educada debía manejar, y su influencia perduró en la excelencia de los logros literarios de individuos nacidos en Uruguay. No ha permanecido la lengua, pero sí la herencia literaria, una condensación, una preocupación histórica por la cultura francesa y con la cultura francesa. Estamos marcados por esa inquietud y por esa semilla, no solo francesa, la verdad, sino alógena, de un modo más amplio, habida cuenta de los contingentes inmigratorios italianos, polacos, rusos y de otros países de Europa del Este en nuestra región. Esta herencia es algo que cada uno de nosotros puede tener la iniciativa de adoptar o de incorporar. Es una herencia electiva, una herencia alternativa, legítima, aunque no se enseñe en la escuela. Es cierto que Jules Laforgue vivió en Uruguay solo hasta los 6 años y pasó varios de su corta vida como joven adulto en Alemania, como lector de francés de la emperatriz. Casó con una joven inglesa y pasó varios meses en Londres antes de volver a París para morir de tuberculosis a los 27 años. Es decir que el ingrediente uruguayo en toda esa entelequia de la vida de Lautréamont puede ser casi inasible, pero en fin, es un ingrediente. Pero sobre todo creo que Laforgue es para nosotros un ingrediente, o sea, una, asunción optativa de una tradición literaria que la tenemos al alcance de la mano y que de alguna manera nos rozó y nos sigue rozando. Un poeta algo más joven que Laforgue, Julio Rey-Reissig, asimiló de modo brillante la poesía francesa del siglo XIX y la tradición en que se movió Laforgue, y compartió con él de modo llamativo el tono, la ironía y el humor. Eso hizo que la lengua poética de Herrera, mucho más avanzada que la peninsular de entonces, me refiero a España, con la sola excepción tal vez de Valle Inclán, ¿no?, de la generación del 98 español, resultara incomprendida y rechazada por Unamuno, Juan Ramón Jiménez y Luis Cernuda, que se mantuvieron atados a una dicción pura y clara y evidentemente muy aburrida para nuestras orejas actuales. En esta lengua entonces de la nueva poesía, Jules Laforgue fue un ejecutor eximio con una soltura musical que lo llevó más allá del verso métrico. Justamente aquí se habló de
que empezó a traducir a Whitman, y Whitman fue el que liberó en el inglés, digamos, y comenzó con el verso libre. Curiosamente, Pound y Eliot asimilaron el verso libre a partir de Laforgue y no a través de Whitman, ¿no? Entonces, su idiolecto de inteligentísimo lector conservó, sin embargo, me parece a mí, una frescura de liceal, y en este sentido, a pesar de sus diferencias, es comparable a Isidore Ducasse, dos muy jóvenes escritores que insuflaron una escritura de juventud, mezclando nombres y referencias eruditas a la lengua suelta y popular de entonces. Otro adolescente, Arthur Rimbaud, no impresionó tan vivamente a Ezra Pound y Thomas Eliot al comienzo del siglo XX como Jules Laforgue, cuyas obras completas habían sido publicadas en Francia en los años 90 del siglo XIX, después de la muerte del poeta, y eran eminentemente accesibles entonces en esa década. De Laforgue, Eliot aprendió el humor y la ironía, y en Laforgue Pound discernió lo que llamaba danza del intelecto en los versos, o logopeia. A lo largo del siglo XIX, la lengua francesa alimentó a los más grandes poetas, y su influencia y prestigio fueron poderosos en Europa y América sobre poetas de otras lenguas. En América condicionó todo el fenómeno conocido como movimiento modernista, y aún en los años 20 del siglo pasado llevó a poetas como Rainer Maria Rilke y María Tsvetaeva a escribir en francés. Del romanticismo al parnasianismo, al simbolismo, la poesía francesa del siglo XIX evolucionó en varias capas de una muy rica textura, y ese concentrado emigró y fue digerido por nuestros poetas a partir del modernismo. Este muchacho, supremamente elegante, que a los 21 años ayudó a Charles Ephrussi a compilar el primer libro sobre los pintores impresionistas y vivió durante los 5 años siguientes en la corte imperial de Alemania, fue amigo del novelista y hombre de letras Paul Bourget, notable por su intelecto y vinculaciones literarias y artísticas. Laforgue tenía elegancia de mente y de maneras, privilegiado por su capital intelectual, no por su fortuna, ya que siempre fue pobre. Otro tanto podría decirse de Herrera y Reisig, y podría escribirse sobre ambos un volumen de vidas paralelas, siendo ambos talentos de primera agua y muy comparables en términos de escritura. Hay que tener en cuenta que Laforgue y Herrera escriben en condiciones parecidas. Lo problemático, lo irresuelto, lo vitalmente angustiante para ambos no es la fugacidad de las cosas dentro del desgastado tópico retórico del carpe diem, sino más bien una ineluctable ananqué, la necesidad, en la forma de una muerte precoz y cierta que se anuncia a corto plazo todo el tiempo. Todos sus ejercicios poéticos alcanzan el fondo de esta necesidad y se justifican, alcanzan gravedad por esta conciencia acechante. El lucimiento del intelecto en las palabras, o la logopeia, es prenda de su desborde de alegría, alegría al borde del abismo. Son poetas celebratorios, ocurrentes, humorísticos, ante la verdad de una situación, de unos minutos precisos y contados, al decidir que vale la pena gastarlos haciendo versos y alcanzar así una felicidad de expresión y de ánimo. Si en 1901 Herrera, en la Carta del Mundo Montaigne, dice que apenas si había leído algún verso de Laforgue, creo probable que en los 9 años siguientes sí lo haya leído, como se ha dicho también, es inimaginable la Torre de las Esfinges sin una resonancia casi directa de Laforgue, ¿no? Y si no lo leyó, diría yo que ambos realizaron su obra en el mismo momento poético, por así decir, en una frecuencia afín y paralela, y para acercarles un poco a Laforgue, como voy también yo a leer unos 3 poemas traducidos más o menos, que preparé antes de venir. Nobles y emotivas divagaciones bajo la luna. Un perro perdido cascabelea ladrando a la luna. Oh, ¿por qué este quejido cuando nadie le pegó? Y noches, la misma alma en todo. ¿Hay alguna que no ladre al exilio igual que un perro perdido? No, ni un canto rodado que no quiera acoplarse,
ni un atardecer que no llore todavía hoy en día, ni un yo que no babee ante los barrotes de su jaula y no desfibre sus días en filamentos de tedio. Y los buenos vegetales, fósiles, se deslizan en manojos pliocenos de esqueletos parias, de primaveras aspergeadas, de estepas kirguisas, rosas de contrafuertes del Himalaya. Y el viento que muge, apocalipsis bestia, abatiéndose en los techos de habitantes putrefactos que sacuden vanos sus postigos y después para, llorando su corazón de 7 cuchillos de incomprendido. Todo viene de un solo imperativo categórico, pero tiene el brazo largo y la matriz lejos. El amor que sueña, ascetiza y fornica. ¿Qué es lo que no amamos para nosotros en nuestro rinconcito? ¿De dónde sales, infinito? ¿Por qué nuestros sentidos soberbios enloquecen más allá de los pianos otorgados? Creen en espejos más felices que el verbo y callan. Infinito, muestra un poco tus papeles. Motivos decorativos y no fin de la historia, no la felicidad para todos, sino medios coquetos objetivándose en nosotros, sustratos sin propinas, trinidad de Molochs, la verdad, lo bello, el bien. Nubes de perfiles de magnesio y potasio, vientos de otoño que en la antigüedad de los panes, que se dicen alegres, lamentaban sobre los techos de templos heptagonales. Miren, volvemos a abordar las mismas ananqués. Antaño, los guantes violetas de los reverendísimos de la teología en concilios nombrados, y el obispo de Hipona atando sus víctimas al carro del Jaggernaut ecumenicidad. Hoy, microscopio de telescopio, todavía henos aquí relanzando la ojiva del siempre él. Aunque cambie de vestido y se redore de nuevo para venir a macarnos el tedio por una primavera, una funda más fresca para la oreja de las fiebres, un milagro inédito a la vuelta del camino, deslizamientos más locos hacia la felicidad de los labios y opios más largos para soñar. Pero mañana, ¿recomenzar todavía? Abramos las esclusas por fin, olvidemos todo. Hace falta ir en convoy hacia esos cielos donde amarse y pastar sean las musas, incubar el vino será el dios penate del hogar. Oh, el Edén inmediato de los bravos empirismos, peinar el pelo fiero con espinas de pescados que se le ofrecen cocidos en un paroxismo de devoción, amarse sin juramentos ni humillaciones. Sí, vivir puro de hábitos y de programas, pastoreando mi entorno para arriba y para abajo, mimando como un gato mi pobre almita querida, no llegar borracho a muerte de mí mismo en la muerte. Sí, por encima de nuestras artes, por encima de nuestras épocas y de nuestras herencias, como islas de candor, inconsciencia. Y ella, en el umbral, se burla de mis miradas retrospectivas y dice: no tengas miedo. Que no tengo miedo. Yo recaigo en infancia. Mi barco de flores está pronto. Quiero soñar a la sombra de maternales protuberancias, ofreciéndote el espejo de mis etcéteras. Y les voy a leer en español otros dos más, no francés, les perdono esa parte. La luna es estéril. Luna, papa abortivo de lo amigable, papa de los mormones del arte.
en la celosa Pafos, donde el Estado recibe gratis a los hijos de la valva de escape de los cosmos apopléticos. ¿Eres tú, ligero manual de instintos? Tú que circulas congelando, después de los grandes chaparrones, los huevos obtusos de esas miríadas de animálculos cuyos imunes encenderían nuestras mucosas. No conoces sino la flor de las químicas sangrientas y perforas nuestras cortinas ofreciéndonos el loto que constipa las mayores poligamias en seco del excremento lógico de los fetos. Dejen que hinche las velas, ciudadanos de costumbres relajadas. El éxtasis paga el contado, da su clave de U de los dos sexos y no quiere ni siquiera que se sepa si pudiera tener, fuera del arte por el arte, un fin. Se tienta con vida humana, viento en popa, a los tántalos virtuales, poco interesantes, dicho sea de paso, salvo por sus tónicos estimulantes que sueñan en nuestras médulas y cobran nuestros sentidos. Y luego lo alcanzaremos, el oasis de los reservorios, donde nuestros corazones perciban los pagos que se les debe. No, es el mordiente ciego de círculos sempiternos que rueda para otro los caballos de madera. No se distraigan con aduanas amplias, claves de fa, claves de sol, 8 estadios de pianos. Laissez-faire, dejen pasar la caravana que lleva al ideal los dossiers más nutridos. El arte es todo, el derecho divino de la inconsciencia. Tras él, el diluvio. Y su menor mirada es el círculo infinito cuya circunferencia está en todos los sitios y el centro inmoral en ninguno. Por mi parte, destornillado del palo de estilita que me sienta, ya que un cuerpo rebosa su secreto, anuncio: a aquellos que ven todo, los invito a venir del brazo a la tarde a tomar el fresco. O si no, nuestros dos gritos, bajando las viseras, se pasan mutuamente, después de confusiones, los queridos peines al crudo de sus médulas espinales, de donde se levantan espantados los arcos musicales. Y en los cielos familiares, doblados de locura, nevando un entresijo deslumbrador, hay que distinguir un llamado sordo. Es para nosotros y nadie más. Junta los esfuerzos loables llevados al matadero. Y la salud en duelo ronronea sus vértigos y canta para llenar el ojo. Ay, pero no está bien en estos países tan variables como les digo, donde el hambre de infinito justifica los medios. Ahora bien, qué hermosos son los flancos que deben su reverencia al sangriento capitalista burlado por las noches, deslizándose a incubar sus juegos sin consecuencia. Oh, no tener que ocuparse sino de los problemas propios. Abuelitos que gimen semana tras semana hacia mi corazón, baobab de terrores védicos. Yo también me agito, pero el inconsciente me lleva. Él sabe lo que hace y yo no puedo nada. Y el último, corto. Queja del otro domingo. Era un paisaje ventoso de octubre que corta hoy domingo la ventana, con su torcida celosía que no cierra, o seca desde cuando un par de polainas manchando de 2 males blancos este paisaje pelado. Un crepúsculo mal construido supura lívido, el ángulo de un lavadero de tejas sucias, en pleno el Val de Grace, como quien preside. 5 árboles envueltos por ráfagas mezquinas que marmolizan el cielo crudo de vendajes lívidos. Y los esqueletos de las glicinas deshilachadas, envueltas en ráfagas aún más mezquinas. Oh mañana de bodas, oh fragmentos de puntilla, muestran bastante su cuerda estas glicinas, recurvando su agonía deshilachada. ¡Ah! ¿Qué hago aquí bajo este techo? Versos
¿Y después qué? Oh sórdida babosa, ¿qué? La vida es única y tú bajo la escafandra te recuentas sin fin y te remueves. ¿Serás tú siempre, pues, uno que guarda el lecho? Fue un paisaje ventoso de octubre. Esto ha sido todo, amigos, amigas. Les cuento que para mañana miércoles, en la columna de